una conversación sobre Luigi Giussani. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta sala Rupe, en un momento en el que queremos hacer una conversación sobre Luigi Giussani, que es el fundador de Comunión y Liberación, en un encuentro que hemos querido titular La atracción del cristianismo hoy. El encuentro ha nacido a raíz de un libro, Don Giussani, El ímpetu de una vida, que ha escrito Fernando de Haro, que nos acompaña, y va a consistir en un diálogo entre Juan Pagola y Fernando. Permitidme que diga dos palabras sobre ellos. Juan Pagola es periodista, es profesor en la Universidad de Deusto, en el grado de comunicación, es experto en ética de comunicación, tiene un montón de libros y... Algunos. Todo es relativo siempre. Y le agradezco muchísimo que haya aceptado un reto como este, de afrontar un ámbito que no conocía y que sin embargo, espero que adentrarse en él, en el diálogo con Fernando, nos ayude también a todos nosotros a profundizar. Fernando de Haro es también periodista, licenciado en Derecho y ha trabajado en Canal Plus, en CNN, en Popular Televisión y actualmente está trabajando en la COPE, en la mañana del fin de semana de la COPE. Él es fundador del periódico Páginas Digital, por si acaso alguien está interesado, es de acceso gratuito. Y le agradezco mucho haber venido desde Madrid para acompañarnos en esta tarde. Quiero agradecer también mucho a los jesuitas que nos acogen en esta sala, muy particularmente a Manu y a Xavier, que desde el inicio se han implicado, de hecho, también en apoyar el gesto y en darnos cabida en un lugar tan estupendo como este. Muchas gracias. Os doy la palabra. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, pues arratsaldeon, guztioi, buenas tardes. Y como ha dicho Ana, bueno, pues agradecidos de que estéis aquí. Para mí es un honor poder charlar con Fernando esta tarde. Estamos ahora hablando y cuando dos periodistas se ponen a hablar son infinitos. O sea, pueden estar horas y horas, dialogamos sobre mil cosas. Lo malo es que a veces no decimos nada. O con poca, yo por lo menos con poca sustancia a veces, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad, ¿no? Pero bueno, pues es un placer estar aquí y agradezco también la invitación de Ana a poder estar aquí hoy también. Bueno, vamos a tratar de hacer una conversación lo más... Yo soy muy metódico, entonces tengo preparados aquí preguntas, cosas, comentarios. Después de la lectura de este libro, Don Giussani, El ímpetu de una vida, que ya solamente el título pues es muy sugerente, ¿no? Bueno, pues yo hoy con la ayuda de Fernando y también yo creo que si luego tenéis alguna cuestión que comentar, ¿no? Nos hemos propuesto desentrañar un poco, y no es difícil, no es difícil desentrañar la vida de Don Giussani porque yo creo que es una persona enormemente transparente, o por lo menos lo que a mí me ha parecido, que trasluce todo lo que lleva dentro y que lo transmite de forma brillante, ¿no? A mí lo primero que me ha llamado la atención del libro es la cantidad, y se lo comenté a él en una conversación hace pocas semanas, la cantidad de detalles, de nombres, de escenarios, de contextos, de datos, lo bien documentado que está. Me decía que recoge de otras fuentes también, ¿no? Pero bueno, lo bien escrito que está, ¿no? Yo creo que la lectura del libro es enormemente agradable y también la profusión de los datos con los que se maneja, ¿no?
Fernando, no sé cómo ha sido el desarrollo del propio libro, de la propia obra. Gracias, Juan. A Juan le quiero dar especialmente las gracias porque un profesor universitario en este momento del año es un ser exhausto. O sea, sobre todo porque ha rellenado 25.000 papeles. Los profesores universitarios fundamentalmente, es una broma, dan clase, investigan y luego rellenan muchos papeles. Y entonces él ha hecho un esfuerzo en estas fechas. Gracias a la Sala Rupe por acogernos y a todos y cada uno de vosotros, porque realmente tiene mucho mérito con lo bonito que está San Sebastián, meterse aquí en una sala a escuchar a dos periodistas. Gracias a todos por estar aquí. Me preguntabas cuál ha sido, digamos, la intención que yo he tenido de escribir. O sea, Giussani es un personaje inmenso. O sea, yo he utilizado como material de referencia una biografía de un amigo que, por deciros, tiene 1.300 páginas y él dice que en realidad solo ha empezado. Dice, esto es un boceto de lo que habría que hacer y tal y cual, ¿no? Eso es un personaje. Pero a mí me interesaba no tanto ser exhaustivo, contar todo, dar todos los detalles, sino poder reflejar lo que a mí me sorprendió cuando yo conocí a Giussani. Yo conocí a Giussani hace mucho tiempo, en 1985, le escuché hablar. Y yo lo que quería era que el lector pudiese verlo a él en acto. O sea, la vida de Giussani se construye en gran medida, y él lo dice, por su manera de responder a la realidad. Él piensa tiene la certeza de que las circunstancias forman parte de la vocación histórica, de la vocación humana, de la vocación cristiana, y que en la respuesta a las circunstancias es donde el yo, el sujeto, la persona, va construyéndose. Entonces yo, para ser fiel a lo que él ha sido, quería mostrar cómo él reaccionaba delante de las circunstancias. Yo creo que además es cuando nos comprendemos a nosotros mismos y cuando comprendemos a los otros. O sea, nosotros muchas veces pensamos muchas cosas, escuchamos que los otros nos dan a veces muchas explicaciones, y cuando nos comprendemos de verdad es cuando nos vemos reaccionando ante las cosas. O sea, ante un gran amor, ante un gran despecho, ante una injusticia, ante en el impacto con la realidad, me parece que es donde surge lo que nosotros somos. Y en Giussani eso es clamoroso, sobre todo porque él lo dice. Aquel día estaba en tal sitio, ¿no? Y una persona me dijo no sé qué cosa, que a veces son cosas muy sencillas, ¿eh? Y aquel día estaba bajando por las escaleras y entonces estaba con un amigo y los dos estuvimos en silencio porque este amigo me dijo, pero ¿tú te das cuenta de lo que significa que Dios ha hecho carne? Entonces es una escena, es una escena. O sea, no es que haya hecho una clase de teología, es que en un momento determinado de su vida algo le ha impactado y a partir de ahí ha construido una experiencia, ha hecho una reflexión. Entonces, yo quería y he querido reflejar esas escenas que son de esos instantes en los que la realidad te golpea y tú respondes a, bueno, lo dice muchas veces, es Dios, es el misterio el que te llama a través de las circunstancias. Entonces se trataba de... pero además se trataba de identificar algunas escenas en las que la personalidad suya emergiese. Y como a mí me dijeron, oye, ¿te importa escribir este libro? Digo, hombre, habéis hecho mal pidiéndomelo a mí, yo no tengo... Y dice, pero no, tú escríbelo como quieras. Y entonces yo, sí, pues entonces lo voy a escribir como quiera. Entonces yo empecé a escribir lo que a mí me interesaba. O sea, que decir, donde yo, ¿qué me hacía a mí? O sea, yo he seguido el mismo método que él seguía. Él se dejaba impactar por la realidad y yo me dejaba impactar por él delante de las circunstancias. Y delante de las circunstancias, como él reaccionaba. Y eso es lo que me ha llevado a escribir el libro. O sea por ejemplo, podría haber dicho muchísimas cosas
sobre su infancia. Pero hay una cosa que me impactó, que es que él se acordaba de cómo su padre entraba en casa cantando ópera, ¿no? Y él dice, no, para mí fue fundamental cómo mi padre cantaba ópera, porque cuando siempre había un lío en casa, estoy poniendo un ejemplo un poco tonto, pero, bueno, un poco tonto, cuando había lío en casa, lo solucionaba mi padre tarareando una ópera. Y entonces, a partir de ahí, él hace toda una reflexión. Dice, un problema no se resuelve descomponiendo los factores del problema. El problema se resuelve abriendo el horizonte con un impacto estético cuando el sujeto se construye. Digo, pues mira, yo voy a contar cómo entra, porque es fácil, porque él es muy autobiográfico. Esta es otra ventaja. Él cuenta muchas veces muchas cosas. Digo, bueno, pues contemos al padre entrando en su... O la madre arropándole una noche, ¿no? O sea, una casa relativamente modesta no, bastante modesta, pero la madre les tapaba por la noche y les decía, pensar en los chinos que están en guerra. Luego me fui a buscar el periódico que contaba de ese día y tal, bueno, estas cosas que hacen los periodistas, ¿no? Pero la imagen de una madre que al hijo le hace entender que su vida tiene que ver con todo por el gesto de arroparle diciendo piensa en los niños que hoy van a dormir con frío, pues me parecía fascinante. Y así todo el libro en realidad. Efectivamente, sí, hay anécdotas y detalles que a mí desde luego me han llegado, ¿no? Aunque a lo largo de la charla vamos a hacer un recorrido cronológico de la vida vital de Don Giussani, empiezo por una frase que acompaña la portada del libro, debajo del título, y que está recogida en las últimas páginas. Es el final del libro prácticamente. El 22 de febrero de 2005, desde primera hora de la tarde, en la Plaza del Duomo de Milán, delante de la catedral, cae aguanieve. Más de 50.000 personas han hecho un largo viaje para despedir a Don Gius. Muchos no lo habían visto nunca. Efectivamente, Don Giussani es una persona que genera una atracción terrible, ¿no? Allá donde va, bueno, es constante, ¿no? La gente quiere hablar con él, quiere contarle su vida, quiere recibir también un feedback de esa... ¿Cómo es la personalidad de Don Giussani? ¿Qué destacarías así a grandes rasgos? O sea, la personalidad de Giussani es arrasadora. O sea, es de una riqueza humana impresionante. O sea, quiero decir, es un hombre con una gran formación teológica. Le forman en Benegono, que es un seminario al norte de Milán, donde se recibe en... El otro día, fíjate, hablando con mi padre, comparábamos lo que él estudiaba en los años 50 y lo que Giussani estudiaba en los años 20 o 30. O sea, lo que mi padre estudiaba era una cosa aburridísima, todo, o sea, sin contacto con todo lo que se estaba produciendo en Europa, y él tiene una formación maravillosa, llena de estética. O sea, la vida, Giussani tiene una personalidad dominantemente estética. O sea, él no se acerca a la realidad analíticamente. O sea, su pensamiento, su personalidad, yo si se puede, aparte de torrencial, llena de caridad, es estética y apasionada por su propia humanidad. O sea, que para un cura esto es complicado. Quiero decir, porque hay una forma de... Esto no quiero molestar a nadie, pero... O para un cristiano, digámoslo así y generalizamos. Ha habido un tiempo en que la fe se ha entendido como una especie de freno a lo humano porque lo humano es peligroso. O sea, el deseo de felicidad, el deseo de posesión de la realidad, el deseo de justicia, el deseo de amor, el deseo bueno, ese deseo que todos conocemos perfectamente. Siempre el cristianismo ha sido, no siempre, eso sería muy largo, durante mucho tiempo ha habido un cristianismo temeroso de lo humano. Contenido. No solo contenido, sino ten cuidado con desear mucho porque es peligroso, ¿no?
porque puede provocar un desorden moral, porque puede provocar la pérdida de la fe. Y sin embargo, Giussani, la personalidad arrolladora es porque él se toma absolutamente en serio su humanidad. O sea, si se acuesta triste en el seminario, ¿no? Porque él quiere ser como Beethoven, ¿no? Yo, o sea, me acuesto y lloro por las noches porque con la edad que tengo ya sé que no soy como Beethoven. Claro, cualquier otro le podría decir, pues hombre, confórmate, aplaca estos deseos. Alguien, se podía haber hecho un discurso, digamos, de moral, ¿no? Dice, oye, tienes que rebajar. Y sin embargo, él se toma absolutamente en serio esa nostalgia, que es una nostalgia muy estética, muy de, no, no, es que yo quiero ser como Beethoven. Y hasta que no resuelve su deseo, o sea, no para. Dice, yo puedo llegar a ser, no un genio de la música, pero sí un genio de lo humano, obedeciendo al seminario. Entonces, digo, por ejemplo, esta pulsión, o sea, esta reacción, o sea, no censura nada del humano que hay en él. O sea, después hay elementos de personalidad que son, o sea, el trato con los chicos es un trato lleno de pasión, de colleja, de juego, o sea, bueno, que eso tiene mucho que ver con la personalidad. Quiero decir, hay una escena en el libro en que él está en la puerta, porque eso lo cuentan los que estaban, en la puerta de... O sea, Comunión y Liberación surge, tienen un pequeño apartamento y en el apartamento van entrando para la reunión y él le va llevando por cada uno, le pega un empujón, le hace una broma, ¿no? Pero yo diría que el rasgo fundamental de la personalidad, aparte de esa exuberancia, es la seriedad de la acogida de lo humano, sin censurarlo. O sea, y eso, bueno, yo creo que eso fragua, o sea, eso hace que su experiencia de sacerdote, su experiencia de cristiano, no destruya lo humano, sino que lo potencie. Él siempre le dice a los chicos, yo no os quito ninguno de vuestros intereses. Gusta el deporte, gusta la política. Yo no estoy aquí para quitar nada, sino para potenciar todo lo humano. Y eso configura una personalidad. Es decir, ¿le gustan los rusos? A él siempre le han gustado los rusos, cuando digo los rusos, los compositores rusos, los autores rusos, los coros rusos, que a veces es un rollo de cuidado. O sea, porque hay que entender todo el mundo ruso que yo no tengo la... Y el tipo, o sea, Giussani persigue hasta los últimos días de su vida la pasión que él tiene por los rusos o la pasión por la ópera. O sea, hay óperas de la época que yo las escucho y digo, yo no sé si estoy entendiendo bien lo que dice, pero a él le gusta ese tipo, y eso lo persigue, ¿no? Has citado antes a su padre, Beniamino. Sí. Es una persona curiosa, también hace su evolución, ¿no? A lo Sí. largo de su vida. Socialista, participó en la Gran Guerra, murió su padre, el abuelo de Giussani murió en la guerra también, creo, ¿no? Sí. Obrero del barrio de Desío. Desío es el barrio donde vivía Giussani de niño y con su familia, ¿no? Al norte de Milán. Le lleva a la iglesia, al padre le lleva a la iglesia, pero para escuchar música, Mozart, ¿no? Sobre todo la música coral, sí, le iba arrastrando de un lado para otro. Mi padre me llevaba la música, yo los conciertos no los entendía. Pero la que le transmite la fe es Sí. Angelina, su madre. Vamos a ver. O por lo menos es con la que... Ahí hay una cosa, es cierto, la madre tiene una fe inmediata que para él siempre le marca. O sea, hay una frase que él siempre recordará, que es que salen la misa debía de ser a las 6 de la mañana, no sé, a las 5:30 estaban en la calle, despuntaba el lucero del alba y la madre dice, qué bello es el mundo, qué grande es Dios. Y esta frase de la madre a Giussani le marca toda su vida. O sea, el mundo es bello, volvemos al impacto estético, qué grande es Dios. Esta correlación sin discontinuidad entre la belleza del mundo y la grandeza del misterio de Dios es una cosa sorprendente. Pero el padre también es muy importante, porque el padre, primero, el padre le hace estar cerca del mundo, o sea, de un mundo que no es cristiano. O sea, él nace en un contexto en el que la fe no se, o sea, en su familia no son cristianos con cristianos, con cristianos, con cristianos, con lo cual todo está dicho, casi. O sea,
el perímetro de su vida está abierto por un mundo que es el mundo obrero, el mundo y su padre que inicialmente es socialista y que no va a misa. Y el padre es la pasión estética y la pasión por la razón, que esta es otra cosa que marca a Giussani siempre. O sea, cuando vuelve del seminario el primer año, le dice, te veo más tranquilo, te veo más tal. Tú, Luigi, date razón de todo siempre. O sea, que es una grandeza del padre. El padre podría haber dicho, mira, tú no vas al seminario y tal y cual. Pero el padre no le dice ni sí ni no. No, se calla. Se calla. Pero luego le dice, tú date razón siempre. Que es una cosa que Giussani le marca, tú no puedes hacer algo si no es razonable. O sea, si no tienes razones adecuadas para hacer lo que estás haciendo. O sea, esta pasión por la razón, que es la pasión por una fe razonable, no quiere decir que la fe se reduzca a lo que la razón alcance, pero la fe tiene que acreditarse ante la razón, tiene que acreditarse ante lo humano. Eso que ha percibido en el padre se convierte luego en método de educación de los chicos. O sea, vosotros, primer día que entra en clase, vosotros, yo no estoy aquí para que repitáis lo que yo digo, sino para que aprendáis a pensar de una manera que sea capaz de juzgar las cosas. Daos, o sea, el padre y la madre son fundamentales y es como una relación en la que se entreteje la doble pasión de Giussani, la fe y la razón. Y luego ese debate va a existir en el instituto donde él estudia, Perfecto. donde él da clases. De hecho, él entra en clase y él dice que es el primer día. Esto estuvimos con el biógrafo. Yo soy un divulgador. Tuvimos varias semanas porque él, como hay cosas que cita de memoria, pues lo que nos pasa a todos, ¿no? Sí. El primer día de clase yo dije, y no fue el primer día de clase, fue el segundo año o el tercer año. Él siempre dice, no, el primer día de clase y no fue el primero, fue el año siguiente. Pero es igual. El primer día que entré en clase, porque, vamos a ver, hay que entender dónde da clase. Él no da clase en un colegio de ursulinas, o sea, de un colegio católico. No, es un instituto en el centro de Milán, público, y además es el instituto de una cierta élite de Milán, que muchos de ellos no son católicos. Ni los padres, ni los chavales. Los chavales ya, bueno, los chavales... bueno, es muy interesante porque los años 50 se parecen a lo que en España probablemente vivimos en los años 70 o 80. O sea, el cura entraba en clase, yo iba al colegio católico, el cura entraba en clase, viene el señor este a contarnos una película que no tiene nada que ver con nuestra vida. Y eso era lo que pasaba con Giussani. O sea, Giussani entraba en clase y los chicos no creían, una inmensa mayoría. Y entonces uno de ellos levanta la mano y dice, usted no tiene que venir aquí porque la fe no tiene nada que ver con la razón. Y entonces Giussani que inmediatamente le desafía. A ver, ¿qué es la razón? Silencio. ¿Qué es la fe? Silencio. Y entonces ya empieza como un torrente. Pero vosotros, ¿cómo os toleráis a vosotros mismos este tipo de de ignorancia, usar las palabras sin daros razones de lo que habéis dicho? Siempre, de hecho, él dice, la fe es algo que florece en el vértice de la razón como un don de gracia a la que uno se adhiere. Y cuando él habla de la razonabilidad de la fe, que es una obsesión, dice, o la fe para ti significa más vida, o la fe para ti significa el 100 por 1, o tú estás haciendo aquel idiota. O sea, que es algo que tiene mucho que ver con lo que pasó, por ejemplo, en esta ciudad y en muchas ciudades de España. O sea, esta ciudad hace 70 años la gente llenaba las iglesias, los colegios estaban... no, estoy recordando a un gran amigo de Ondarreta que en los años 50, pues eso es lo que decía, y el seminario estaba lleno. Y la gente se fue, pero no porque quisiera incendiar las iglesias, ni porque estuviese enfadada, sino simplemente porque el catolicismo era una cosa que no era interesante. O sea, dejó de ser interesante. Dejó de tener que ver con la vida. Y Giussani
que percibe claramente esa cuestión, basa su método educativo en esta cuestión. O sea, utilizando una expresión que ahora usan mis hijos pequeños, porque los mayores no. Si no te renta, Ya. no lo vas a hacer. No te- Si no te renta. Mi O sea, hijo también lo usa. ¿a que sí? Sí. Entonces, te tiene que rentar. O sea, que es una cosa muy, muy sencilla. O sea, te tiene que rentar. O sea, y Yusani siempre desafía, o es el 100 por 1 o tú estás aquí enajenado. O sea, y entonces hay un filo claro que va desde el padre que recorre toda su vida en esa dirección. Decía, ¿no? La razón es la que amplifica o la que da más pasos a la fe, ¿no? La que va más lejos, la que puede, no sé qué expresión utiliza, la razón es la que... O sea, la razón, hay dos cosas. Él identifica la razón con el sentido religioso, es decir, con la búsqueda de significado. O sea, no es la razón del filósofo abstracto. O sea, para Giussani la razón es la valoración que se hace con tu capacidad crítica de la experiencia. O sea, la razón se refiere a lo que tú estás experimentando. O sea, la razón se hace transparente para Giussani en la experiencia. Es otra categoría fundamental para Giussani. O sea, la razón no es que tú y yo nos pongamos ahora a pensar, sino que ahora salimos, vemos una injusticia y eso... Lo procesamos. Exacto, exacto. O sea, tú eres capaz de procesar lo que vives, le Eres, das una trascendencia, si quieres, seamos más elementales. O sea, la trascendencia, o sea, lo procesamos en el sentido de que nos impacta y hacemos experiencia de ello. Hacemos experiencia de ello si lo valoramos, si lo juzgamos. O sea, la razón para Giussani es la capacidad crítica que tú y yo tenemos y que tiene cualquier hijo de vecino, porque aquí no hay que haber leído a Hegel, ni no. a Foucault, ni a... Bueno, mejor, eso no mejor no leerlo. No hay que... Para tener ese uso de la razón. Y ese uso de la razón es el que te permite desarrollarte como persona. El uso de la razón busca el sentido de las cosas. Y el uso de la razón siempre va más allá. O sea, yo siempre, esta es otra cosa que en Giussani se da siempre presente, la grandeza del hombre, esto es lo aprende leyendo a Leopardi, la grandeza del hombre es su capacidad de estar siempre insatisfecho. La insatisfacción es la que da la talla del humano. La razón en su insatisfacción se aproxima, se abre a la posibilidad de que haya una respuesta. Y cuando la respuesta llega, que es Jesús para él, o sea, que es la experiencia de Dios hecho carne, es la razón la que lo reconoce como conveniente. O sea, si, como tú dices, lo procesas, pero es que Giussani invita a los chavales a que procesen a Cristo. A que lo vivan. Sí, pero, pero vivan porque muchas veces se ha dicho, voy a vivir a Jesús. Entonces Jesús se convierte en un objeto de tu devoción. Y él ahí es durísimo. Acabo de leer una cosa que no había leído, que es bestial contra esto. Contra Jesús, contra un Jesús pensado, un Jesús término de la devoción. O sea, como tú dices, lo procesas a Jesús, a Cristo, si de algún modo eres contemporáneo a él. O sea, el método dice, el método no puede cambiar. O sea, la samaritana pues tenía 6 maridos y estaba esperando al 7º, claro. Oye, eso se convierte en una costumbre. O sea, ¿cómo cambia? Porque procesa un encuentro con una persona que le cambia. O sea, ella estaba buscando lo que hemos dicho antes, la razón es inagotable, la sed de significado es inagotable, la sed de justicia, la sed de amor es inagotable, pero es tan inagotable, esto lo añado yo, no lo dice él, que si no hay justicia hay guerra. O sea, es que tú no puedes gestionar, ahora se dice mucho, voy a gestionar. Tú tienes dentro de ti algo que es ingestionable, al contrario. Tú estás gestionado por tu deseo. Entonces dice, o sea, la samaritana se encuentra con un hombre de carne y hueso
que le mira, le mira como ningún hombre le ha mirado. Y la samaritana en ese momento tiene una experiencia que no es solo sentimiento, es razón. Si vosotros, chicos, no tenéis esta experiencia, no me contéis películas. Vosotros no podéis ser cristianos. Porque, al menos como católico, porque él luego explica, porque él conoce bien la teología protestante, la teología ortodoxa, etcétera, etcétera. Un católico es alguien que vive la misma experiencia. Esto es una cosa que en un momento determinado de la educación de los chavales le dedica mucho tiempo. La misma experiencia de Juan y Andrés, los primeros discípulos, la misma experiencia que la samaritana, la misma experiencia que... Entonces, la educación es ese desafío. O sea, claro, si para Giussani o tienes la experiencia de que Jesús se ha hecho contemporáneo y ha atraído tu afecto, o no es razonable, o no es razonable la fe. Has citado a Leopardi. Sí. Me voy a meter ahí. Venga. Porque la gama de personas que no solo que conoce, sino que admira Giussani es una gama ideológica Ya. muy amplia. Sí. De pensamiento, de identidad. Leopardi, ateo. Creo yo, ¿no? Como Sí. ateo, yo no. Bueno, yo como Leopardi, pues es un admirador desde hace muchos años, desde muy joven. Incluso, bueno, aprende un poco a buscar los caminos de la felicidad desde la posición de Leopardi, ¿no? Y sumo otro para Pierpaolo Pasolini, otra persona también muy, muy especial, escritor marxista, en aquel tiempo una persona declarada homosexual públicamente, una cuestión que en aquel momento pues era poco habitual. No tiene ningún tapujo Ningún problema. en afirmar y en decir y dirá de Pasolini, ¿no? Que veía en él una de las mentes católicas más lúcidas del momento, ¿no? A mí me admira, ¿no? Esta gama de admiraciones también de personas a las que sigue, a las que lee, a las que admira, ¿no? No sé. Mira, eso me parece apasionante. O sea, la vida de Giussani está llena, plagada de compañeros de camino. Compañeros de camino, tú acabas de poner dos ejemplos, se pueden meter, como tú dices, o sea, unos compañeros de camino fundamentales son los budistas del Monte Koya. O sea, le invitan a dar una conferencia. Yo ahí tengo un buen amigo que le acompañó a ese viaje, que algunas de las cosas que he contado en el libro me las contó él. Por ejemplo, que la comida era horrorosa, la de los budistas. Y que luego había que sentarse en el suelo. No, que le invitaron a hacer, eso no está en el libro. Sí, el baño ritual. Él participó en toda la ceremonia, porque es un budismo, bueno, yo me pierdo porque no soy un experto en historia de la religión. Y entonces el compañero le decía, oye, pero nosotros que somos católicos podemos participar en esto. Tú haz lo que hay que hacer y ya está, no des la lata. Hasta que le dijeron, y ahora es el baño ritual. Y el baño ritual que consiste, nos desnudamos todos y dicen, no, esto vamos a dejarlo pasar. Pero fue de las pocas veces. Quiero decir, o sea, y entonces en ese viaje conoce a las mujeres budistas y se enamora de ellos. Se hace amigo Y entonces es toda una vida. O sea, es toda una vida, digo, para poner ejemplos remotísimos. O el problema que tú decías de Pasolini. Hay otro ejemplo que es Testori. Testori es también un ateo que ha estado escribiendo en el Corriere de la Sera con obras, además, todas las obras son blasfemas. Es un conocido, no es que sea homosexual, es que es conocido el escándalo público, porque... Y entonces le invita a comer. Tesori se levanta antes de que entre y dice, pero yo no soy digno de estar con usted porque yo he blasfemado, yo he hecho un desorden moral, yo tal. Y entonces le mira, tarda un segundo y le dice, vamos a ver, todas tus blasfemias son oraciones. Y al otro, a lo de soy indigno, ni le responde, ni caso a esta cuestión, ¿no? Por decir... Pero dos cosas sobre esto que planteas. O sea, Leopardi es fundamental en Giussani.
O sea, porque en el poeta ateo, y Leopardi es un poeta, yo sé mal italiano, pero algún italiano que lo sabe bien me lo dice, Leopardi es un poeta difícil. O sea, no es un poeta... pero un chaval de 13 o 14 años entra en crisis en el sentido de que él identifica el deseo de Leopardi. O sea, Leopardi es un poeta difícil, pero agudísimo en lo humano. O sea, sintetizando, yo creo que ese Leopardi que dice, mi grandeza es no estar nunca satisfecho por nada. O sea, que no hay nada en el universo suficientemente grande para mi corazón. O el poema a la amada de Leopardi. O sea, cara verdad, o sea, querida belleza, y Giussani lo lee diciendo, esta belleza que tú buscas es la belleza que se ha hecho carne, vuelve la belleza. O sea, él puede dar gracias después de la comunión utilizando un poeta ateo porque, porque refleja su experiencia. Y la vida de Giussani está plagada de estos compañeros de camino. O sea, no es que él se haga budista, no es que él se haga marxista, pero, por ejemplo, la crítica de Pasolini a la homologación, que además era una crítica, bueno, que tenía mucho que ver con Marcuse, o sea, con el marxismo de ese momento, o sea, él la hace suya. Giussani es alguien que está siempre aprendiendo, o sea, todo lo contrario de este, no quiero ser provocativo, de este cristianismo encastillado, a la defensiva, ¿no? Que parece que todo le molesta. No, es una cosa, es siempre... Abierto. Siempre abierto y siempre aprendiendo, pero, por ejemplo, de los camareros. En el último periodo de su vida estaba enamorado de los camareros. O sea, porque a veces podía salir a tomar un aperitivo y tal y cual. Dice, dale 50 euros de propina. Y dice, 50 euros, ¿cómo le va a dar 50 euros? Y entonces le decía, pero tú te das cuenta que es la mayor profesión, la profesión más alta del mundo. Y dice, ¿por qué? Porque un camarero sirve. Siempre está de servicio, ¿no? Un camarero está sirviendo. Entonces estaba enamorado del camarero, porque el camarero era alguien que servía. O sea, quiero decir, o sea, puede ser el gran intelectual, puede ser, o el camarero, y había que darle 50 euros, pues si no se enfadaba. Entonces, los pongo yo, los pongo yo, tú lo que te pasa es que eres un rata. 50 euros le daba al camarero. Y tú estos 50 euros bien están dados, porque si tú aprendes a servir así y a valorar el servicio, o sea, quiero decir, todo es ocasión y las personas todas son ocasión de aprendizaje. Otra faceta, Sí. otra faceta que me ha interesado, por lo menos me ha... En tu libro hay varias referencias a jóvenes, a personas alejadas de la fe, incluso contrarias, beligerantes, que tras el encuentro con Giussani se reincorporan, vuelven, ¿no? Estaba acordándome de, aquí está Luigi Scegliario, Sí. que luego fallece en un accidente muy joven también, ¿no? O Mónica Volpe, ¿no? Que acaba en un convento de clausura, ¿no? Y era una persona también marxista, alejada de la fe y tal. Me parece que esos encuentros eran encuentros profundos y que esas personas encuentran en Giussani una referencia también para llegar a Jesús, para llegar a la fe, ¿no? No sé cómo lo tocas eso. A mí me parece que son dos cosas ahí apasionantes. O sea, están personas, ya digo, años 50, absolutamente alejados de la fe, que, o sea, hay otros que no has citado, que el primer día de clase dice, usted váyase, aquí no tiene nada que decir y tal y cual. El segundo día de clase empieza interesado y el tercer día de clase va y le dice, yo quiero ser cura como tú. Y dice, pero Muy rápido. Va muy rápido tú, ¿no? Que fue un hombre que después, que yo lo conozco, que es un hombre que le acompañó en una de sus obras más importantes, ¿no? Entonces, bueno, que este mundo crítico de estos chavales, o sea, la historia de Luigi Squirrello es especialmente relevante. Primero porque para él, o sea, es una preferencia. Todos tenemos preferencias, o sea, todos, un amigo nos hace vibrar más que otro, ¿no? Y este chaval que llega al confesionario y le dice, mire, yo vengo aquí a confesarme porque mi madre está detrás. Y mi madre me ha dicho que me tengo que confesar. Pero yo ni creo en nada y además no solo creo en nada, sino que la figura la figura de verdad es la figura del que el Capaneo de Dante que blasfema contra Dios.
que es impresionante la respuesta que le da a Giussani. Porque Giussani no le dice, mira hijo, tienes que desarrollar más tus capacidades de piedad. Tú tienes que... le desafía. Esta es la cosa. Llega el chaval diciendo, la grandeza del hombre está en blasfemar contra Dios. O sea, ir contra el infinito. Y Giussani no le rebaja el drama, se lo multiplica y le deja con una pregunta. Yo creo que este es un caso, porque yo no sé si vosotros habéis, yo pertenezco al mundo católico y muchas veces tú ibas a hablar con la persona del cura y tal cual y te decía, te daba consejos, ¿no? Te decía, pues mejor por aquí, mejor por allá, no, ten cuidado, tal. No, aquí el desafío se multiplica y no será más grande amar el infinito, le responde. Y el chaval vuelve, dice, llevo todo el verano, verano percutido por esta pregunta. Fíjate el método, Juan. Frente a ese catolicismo hiperprotector que tiene miedo a que la gente piense por su cuenta, que tiene miedo a que la gente haga su camino, todo lo contrario. Retador. Exacto, retador. ¿Y no será más grande amar el infinito? Y yo creo que esa capacidad de retar, o sea, porque esta Mónica Volpe llega allí y dice, este tío es un pesado, yo no sé qué. Habían salido a hacer unas vacaciones, 2 o 3 días en un sitio maravilloso, se llama Barigotti. Sí. Y esta chica era una chica ya atea, digamos, del pensamiento de la sospecha y tal. Y empieza, primero, enfadadísima. Y luego empieza a pelearse en público con él, ¿no? Y los otros vienen a decirle, estate. Y es este desafío, o sea, él desafía, esta es la palabra, desafío. Y luego, Juan, hay gente que efectivamente se convierte y hay otra gente que no se convierte y él ama profundamente su camino. O sea, quiero decir que, o sea, por ejemplo, había, esto no sé si está en el libro, hay cosas que no están. Él tenía, le llama una madre preocupada, pues son 6 o 7 hijos, mira, es que el mayor se ha hecho marxista y tal y cual y no sé qué y tal, quiero a ver si me lo reconduce la madre, ya se sabe, ¿no? Y luego llega a cenar, habla con él, tal y cual. Y al día siguiente se presenta con El Capital y con 4 obras de Marx que le regala. Digo, no, tú tienes que profundizar en el marxismo. O sea, a ver si así encuentra, o sea, desafiar, o sea, el amor y la pasión por cada uno desafiándolo. Antes has citado, sin citarlo, a Carlo Welsgruber. Eso es, Carlone, conocido como Carlone. Que le conoces, dices, ¿no? Sí, está ya mayor. Sí, uno de los que ha estado vinculado a Memores Domini, ¿no? Eso es. Vale, lo tenía aquí también, con el que mantiene también discusiones muy fuertes, tengo yo aquí apuntado, ¿no? Y bueno, es que el primer día era un ateo recalcitrante y el tipo que anda fascinado que quiere hacerse cura a la tercera sesión. En un momento, dice, no, es que yo te he visto a ti que tú tienes una plenitud humana. Dice, no, eso no significa que tú tengas que ser cura, ¿no? Sí. Bueno, y luego está toda esta etapa a partir de Berchet y del Instituto Berchet, y a partir de ahí, toda la etapa del debate político, de la democracia cristiana, de las implicaciones que tiene con la democracia cristiana, ¿no? Y el encargo que él había recibido también para dinamizar grupos de acción católica de estudiantes, ¿no? De jóvenes estudiantes. Entonces ahí él hay un momento que tengo aquí apuntado, no se conforma, ¿no? Dice, la Iglesia está cómoda con su influencia social y no se mueve para atraer a los jóvenes, ¿no? A él le preocupa todo esto, ¿no? Y él se involucra directamente, y están los encuentros de Barigotti, y está todo ese momento interno, no sé si están bien ubicados ahí, pero creo que hay un momento ahí en el que él se pero involucra. tú has leído una frase que es esencial. Yo creo que es esencial. Cuando, esto lo hemos vivido en España, se ha vivido en el País Vasco, es decir, cuando parece que la Iglesia es hegemónica, ¿no? Tiene una cierta alianza con el poder, una cierta no, mucha alianza con el poder. Tienes un partido, en el caso de Italia, aquí no, aquí teníamos una dictadura, con lo cual imagínate. En el caso de Italia tienes una dictadura, una democracia cristiana que es absolutamente hegemónica porque gana una elección tras otra con un 50 y tanto % de resultado.
tienes teóricamente, tienes las iglesias llenas, el Papa Pío XII llama a Roma y aparece 1 millón de personas, claro, 1 millón de personas ahora es más fácil porque con los transportes, pero entonces en Italia había que estar todo. Y él sabe entender que todo eso está vacío, porque el poder no sirve. O sea, un tipo de presencia cristiana, un tipo de experiencia cristiana que se apoya en el poder está muerta. Eso, mira, hablando con una persona, con un cardenal emérito, me decía, yo la inteligencia de este chaval a esa edad me sorprende. Porque en esa Italia, como en la España de Franco, o sea, todo parecía en orden, ¿sabes? O sea, iglesias relacionadas con el poder, las iglesias llenas, los seminarios, los seminarios del País Vasco, pues anda que no hay gente aquí en los seminarios. Todo el mundo a misa, todo el mundo luego a la novena. O sea, y él entiende perfectamente que eso está vacío. Claro, ahora cuando ya están vaciadas las iglesias es fácil, ¿no? Decirlo. Pero verlo cuando el éxito era total, Ya. a mí me sorprende muchísimo. Lo curioso, fíjate, y a mí me parece que en la actualidad de Giussani, es que hay quien tiene el sueño de que volver a aquello sirve. O sea, cuando en realidad a mí me parece que Giussani es especialmente actual porque dice, lo que sirve es que un chaval al que se le ha desafiado haya encontrado en el cristianismo el camino para hacer su vida. Vamos, él llega a un momento que dice, ya en los años 80, no sirven los movimientos organizados, no sirven las asociaciones, sirve la persona. Llega otro momento cuando le hacen apoyar el referéndum contra el aborto que dice, este es el momento en que sería maravilloso ser 12, aquí estamos más, que como los discípulos de Jesús. O sea, esa es una constante. Sí, sí, me parece interesante todo ese momento, ¿no? Y también la lucha que se produce en ese instituto, ¿no? A mí me parece, ese instituto Berset me parece como un microcosmos de la sociedad italiana, ¿no? Perfecto. ¿No? De alguna manera con una especie La sociedad italiana de posguerra, ¿no? Que sale todavía muy cohesionada para algunas cosas, pero existencialmente disgregada. Tú piensas que estamos a punto de que estalle todo el existencialismo, el nihilismo, o sea, ya es nihilista, de hecho. O sea, no sé quién me decía así, uno de los que yo busqué a uno de los que estaban allí, que ya está mayorcito, tiene 80 y tantos años, y dice, mira, allí los únicos que en realidad se movían eran los fascistas o los comunistas, porque todos los demás ya pasábamos de la vida. Bueno, me parece también una cosa muy interesante. O sea, Giussani se enfrenta a ese mundo que ahora sí conocemos. Claro. Porque tú que das clase, los que somos padres y tal, sabemos que este es el mundo de los chavales. El escepticismo, ¿no? El escepticismo, nada merece la pena. Sí, muy interesante, la verdad. Tenía que apuntar más cosas. El hecho del cristianismo vivido como acontecimiento. Esto es una cuestión fundamental. Antes has hablado de la experiencia, ¿no? Que también él desarrolla toda la razón de la experiencia. Fíjate que ahí tiene una dificultad con la Iglesia, porque el gran Pablo VI, pocos días antes de que le nombraran papa, le dice, Pablo VI era un hombre finísimo en cuanto a su teología, le dice, yo no tengo nada claro que esto esté bien, lo de la experiencia, porque hay todo un lío con el modernismo, no vamos a meternos en eso, que es muy, muy pesado. Por cierto, que ahora la acusación vuelve contra la experiencia en este momento. Y él, en respuesta a Pablo VI, hace todo un texto sobre la experiencia. Pero voy a lo que tú dices, ese acontecimiento. Él, por ejemplo, en el 68, cuando todo el movimiento de comunicación ha desaparecido, él dice, mira, el tiempo ha cambiado. O sea, volviendo a lo de lo que me gustaría es volver al principio. O sea, la cristiandad se ha acabado. La cristiandad no es el cristianismo. Fíjate, o sea, el pensamiento cristiano, la música cristiana, la filosofía cristiana, todo eso está muy bien, requete bien, pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es un acontecimiento, el cristianismo es encontrarte como Juan y Andrés
con una persona que te atrae, que te imanta. Y ahí está toda la recreación de las escenas evangélicas. O sea, es la forma que tiene Giussani de leer el Evangelio, que tú estás allí. O sea, a mí, fíjate, una de las cosas que inicialmente que me sigue fascinando de Giussani es que tú, cuando le oyes contar la relación, o sea, la mirada de la samaritana, la mirada que tiene Jesús con la samaritana, o cuando a Zaqueo le dice, baja del árbol, no es una recreación literaria, o no es solo una recreación literaria, es una recreación literaria porque ha acontecido en él. Lo digo mejor. Se puede recrear porque para él está aconteciendo. O sea, él cuando está contando, Zaqueo está en lo alto del árbol. Había robado, era el ladrón, era el pecador. Jesús le mira, es que Giussani está subido en el árbol. Y es que tú leyéndolo, estás tú también subido en el árbol. Porque eres tú también el ladrón, eres el pequeñito, o sea, ¿cuántas veces nosotros, al menos yo, nos pasamos la vida con el ánimo dominado por las recriminaciones? Y cuando lees a Giussani relatar, vuelve a suceder, a mí me vuelve a suceder. O sea, hay una mirada que no me está recriminando yo. O sea, además cuando tienes cierta edad las recriminaciones ya son gigantescas, ¿no? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera hecho lo de más allá, así. Y sin embargo, cuando tú oyes a Giussani, tú estás, Cristo te está mirando como está mirando. Y la categoría de acontecimiento es fundamental. Solo añado sobre el acontecimiento que una cosa que era muy extraña en el pensamiento cristiano, rapidísimamente se convierte en contenido del magisterio de los papas. De tal manera que primero Benedicto XVI y luego Francisco dicen, no se convierte uno en cristiano por una idea, ni por una moral, ni por una doctrina, sino por el acontecimiento del encuentro con una persona. Y eso que era una cosa impensable hace 40 o 50 años, ahora es parte de la vida de la Iglesia. Qué interesante. Vamos a la parte ya en la que él funda Comunión y Liberación. Sí. Bueno, empieza ahí con la editorial. Cuéntanos un poco de dónde surge y también los dos conceptos, ¿no? Estos conceptos que fusiona Comunión y Liberación. Sí, Comunión y Liberación surge de lo siguiente, o sea, repito, Giussani siempre se construye a sí mismo y construye delante de la realidad, delante de las provocaciones de la realidad. Como sabes, se había producido el mayo del 68, que en Italia se anticipa. Sí. Se anticipa porque el mayo del 68 los franceses siempre dicen que todo es suyo. Sí. O sea, todo ha pasado en Francia y todo ha pasado en París. Macron le pasa igual ahora. Pero antes había habido movimiento en Estados Unidos, antes había habido en Praga, que también una primavera de Praga muy interesante. Y en Milán, concretamente. Y en Milán hay un movimiento 68, ocupación del alma católica. Y el movimiento desaparece casi y recomienza. Y hay unos chicos que empiezan a escribir un manifiesto que se llamaban las cartas de Comunión y Liberación o los manifiestos de Comunión y Liberación. Y entonces él, en un localito pequeño, se queda parado y dice, estos somos nosotros. O sea, el deseo de liberación que hay en el hombre, volvemos al deseo. Pero el deseo de liberación, no el deseo piadoso, el deseo de liberación del 68, o sea, la liberación sexual, estamos hablando, o sea, estamos hablando del pulso de la historia en ese momento, de lo que en realidad de lo que da un vuelco a la Europa. Nosotros somos, lo cultural. Cultural, exacto. El deseo de liberación está en la comunión de la Iglesia. O sea, tú que deseas liberarte, yo no te reprimo tu deseo de liberación. Yo te digo que tienes que ir hasta el fondo y que el deseo de liberación está en el acontecimiento de la Iglesia como comunión, ¿no? Y a partir de ahí
más seguidores, más... tengo aquí el encuentro en Milán, en el Palalido de Milán, Ah, sí, sí. espectacular, miles de jóvenes Pero reunidos. fíjate, Pero él no sale contento. no tampoco. sale contento, Sí. este es estupendo. Habían quedado 4, como aquí, porque además el otro día del verano estuve con una buena amiga que estaba era un Sevilla, estaban en un Sevilla y me dijo, mira, si yo no me acuerdo lo que me dijo, pero éramos 4. Pero de ahí renace todo un movimiento católico impresionante. O sea, tú piensas que la universidad tomada por el marxismo, tomada por el movimiento, surge a partir de ellos han un movimiento con una capacidad cultural, que gana elecciones, que entrega todo el día manifiesto, el famoso Tachebao, que era una cosa, bueno, no vamos a entrar ahora en lo que era un Tachebao, porque es que había mucha influencia maoísta en esa época, esto es largo y además ya ha pasado mucho tiempo y además ya no acordamos, afortunadamente. Pero consigue crearse un gran movimiento de presencia política y tal. Y él va al Palalido, o sea, imaginaos, que contra el pensamiento marxista dominante consiguen un movimiento católico estudiantil que reúne 3.000, 4.000, 5.000 personas que llenan, las fotos son impresionantes, además tiene el tono o sea, digamos de protesta de los años 60. Es O sea, mitinero, casi. sí, es un mítico, unas pancartas allí, o sea, unas cosas que ahora ya, claro, a nosotros nos parece muy distante, pero son igual que los de la edad, pero los católicos, ¿no? Y aquello, o sea, digamos, como socialmente es un auténtico éxito, ¿no? Y él dice, no, esto no es. O sea, vuelven a construir otra estructura de poder, pero además mucho más refinada, porque tú lees los textos y, coño, estos tíos pensaban bien, ¿eh? O sea, yo los he leído y tal, y son gente, a mí me provoca una envidia bárbara, ¿eh? O sea, joder, y sin embargo se me dice, no, no es esto. Nosotros no estamos en la universidad para esto, para tener una hegemonía, para tener un dominio, para hacer la presencia que va a la contra. Vosotros queréis construiros una patria, pero un cristiano no tiene patria. Y vosotros estáis dominados por la reactividad. Ellos hacen, nosotros hacemos. Ellos hacen, nosotros hacemos. Fíjate qué actualidad tiene esto, porque ahora muchos católicos, mucho pensamiento cristiano piensa esto. Está lo woke, vamos a hacerlo contra woke. Está lo tal, vamos a hacerlo contra... ¿No? O sea, Y sin embargo, se dice, no es esto. O sea, se trata de una presencia. La presencia es vuestra humanidad cambiada, vuestras vidas cambiadas. No es un proyecto. Y Juan, con esto se pasa 20 años peleándose. Porque todos sus amigos, 20 años, yo no diría 20, 40 años, porque todos sus amigos, jóvenes, chicos, o sea, con los que está a partir un piñón, no lo comprenden. No lo comprenden. Una vez, es que el otro día rescaté una cosa, y digo, pero qué tenacidad y qué tozudos los otros, que seguían siendo 68istas. No, porque Sí. ya no eran marxistas, pero esa mentalidad del Sí, 68 sí, de el activismo. activismo. Y él les dice, no, conciencia personal, ¿no? Exacto. Antes que activismo, ¿no? Conciencia personal ante el activismo. No control de los espacios, no hegemonía. Y se pasa 30 años con esto. Y les pega un corte, ¿no? En un encuentro dicen, no, les deja a todos helados. Sí, no, helados. esto también eso me dice, yo, de vuestro movimiento, yo paso. Y se levanta y se va. Se levanta y se va y dice, yo con vosotros no tengo nada que ver. ¿Por qué? Porque él es poco dado el compromiso. Y los otros han hecho una cosa gigante. Dice, no, este activismo no vale. Bueno, ya vamos llegando a... Esperamos, cuando nos digas, Ana, cortamos, ¿eh? O sea, tú nos dices. No sé, es que yo tengo aquí cosas... ¿10 minutos? Vale. Hay un momento incluso que Yusane tiene que aumentar su propia seguridad, ¿no? Hay momentos delicados, hay agresiones, sedes de Comunión y Liberación agredidas también. Bueno, nos explica un poquito eso porque realmente él se enfrenta también a todo el mundo a todos los extremos que estaban funcionando en aquel momento, Sí, ¿no? a nosotros, bueno, aquí quizás se pueda entender mejor en esta tierra. O sea, hay un momento en el que en la Italia de los años 70 hay grupos terroristas o pseudoterroristas con una alta penetración. Que en Alemania pasará lo mismo. Aquí en España tenemos una particularidad
con ese... Porque el terrorismo dura mucho más, pero estamos hablando de los años 70, que el terrorismo recorre como un fantasma toda Europa. Sí. Que eso tiene muchas explicaciones históricas en las que ahora sería muy largo meterse. Pero es cierto que a estos chicos, porque están en la universidad y se oponen a la posición dominante, y al propio Yusani bueno, la policía le dice, mira, si tú sigues yendo a la universidad de esta manera, yo no te puedo garantizar la seguridad. De hecho, él dormía en un convento de monjas que le habían dejado una habitación y le dice, mira, se acabó, tienes que irte lejos. Y él entonces empieza a dormir en una especie de, no sé cómo llamarlo, porque en una especie de cortijo, de casa de campo a las afueras de Milán, que son años tremendos porque él llega muy tarde y a las 6 de la mañana ya se ha ido, ¿no? Pero vamos, sí, hay problemas de seguridad. Es que hay un artículo que dice que la estaba pagando la CIA. O sea, son esos años, bueno, los vivimos en toda Europa, años 70, años 80, en los que el mundo está muy revuelto y Usain lo vive, eso, claro. Bueno, quería abordar dos temas. Hemos hablado de Pablo VI. Sí. Quería un poco citar la relación que tiene con los distintos pontífices Sí. a lo largo de su vida, sobre todo Pablo VI, Juan Pablo II y Ratzinger, todavía no Sí. era papa, pero tiene sobre todo con ellos tres una relación. Pablo VI ya hemos comentado. Con Juan Pablo II es una pieza clave, ¿no? para el impulso que da también a sus grupos, los encuentros con los jóvenes en Roma, en Castel Gandolfo, bueno, todo esto. O sea, la relación con Montini, el arzobispo de Milán, es una relación tensa, pero la belleza de la tensión es formidable, porque son dos titanes. Dos titanes porque Montini no entiende lo que le está haciendo. Montini es un hombre de la acción católica clásica, Sí. un tipo formidable, con un pensamiento, pero exquisito. Y la cosa impresionante con Montini, cuando ya es Pablo VI, o sea, tú imagínate que le escribe la carta sobre la experiencia, él le responde y ya no se vuelven a ver y no se vuelven a hablar. Y él, bueno, habían montado un acto en el Vaticano y aquello no que había que llegar, lo llenara. Entonces le llamaron y le dijeron, oye, llenaros esto. Y Pablo VI, con una grandeza realmente impresionante, dice, mire usted, yo no le comprendo. Porque Pablo VI, por ejemplo, tenía también dudas con cosas que ahora nos parecen absurdas, o sea, que era que los chicos y las chicas tuvieran educación conjunta. Pero usted sigue haciendo lo que tiene que hacer. O sea, le da libertad. O sea, que es lo que un pastor de la iglesia dice. Yo no entiendo lo que usted hace. No lo haría así, pero tengo que obedecer a lo que está sucediendo. Esa es la relación con Pablo VI. Luego, que es mucho más rica. Y luego está la relación con Juan Pablo II, que ahí hay un reconocimiento en muchas cosas, pero en dos cosas fundamentales. La Redentor Hominis, primera encíclica. Él había ido a Polonia porque todos estos chicos, algunos eran un poco muy aventureros, y algunos de ellos habían cruzado el telón de acero, habían estado en Polonia, habían estado en Cracovia, le conocían. Pero cuando sale la primera encíclica, Redentor Hominis, en la que Juan Pablo II dice, el hombre revela al hombre. O sea, el camino, o sea, Cristo revela el hombre a sí mismo. Giussani se siente identificado. Esto es lo que yo llevo diciendo todo el tiempo, que Cristo revela al hombre. Hace que el hombre se comprenda. Y Giussani ahí se siente identificado. Y luego hay otra cuestión esencial, que es algo que a la Iglesia le ha costado, y todavía le sigue costando mucho, que es comprender que los carismas son coesenciales a la institución. La última intervención del Papa León XIV en la víspera de Pentecostés retoma algunas de las cosas que había dicho Juan Pablo II sobre esta cuestión. O sea, el carisma, un carisma, una realidad carismática, es decir, no institucional. Porque claro, la mentalidad de la acción católica, o sea, lo que emana directamente de la jerarquía era la mentalidad habitual. Y Giussani, Juan Pablo II y Ratzinger comprenden que la Iglesia es carismática. O sea, que lo que a la institución por ministerio le es propio se hace
sugestivo existencialmente a través de los carismas. Y que tan esencial, porque antes se decía, mira, con la institución está resuelto, papa, obispo, todo vertical, todo o sea, que es la... Y sin embargo, lo que dice Juan Pablo II y lo que dice Ratzinger es la institución garantiza la continuidad objetiva, apostólica. No quiero meterme en cosas que son un poco teológicamente complicadas porque aquí hay quien sabe de teología, pero la institución garantiza la sucesión apostólica, garantiza la contemporaneidad de Cristo, esa contemporaneidad de Cristo se hace sugestiva, existencialmente atractiva a través de los carismas, que son donaciones libres del Espíritu Santo, que son coesenciales. Tan esencial es la institución como el carisma. Y Juan Pablo II llega a decir también, la institución es también un carisma. Que esto es, o sea, magisterialmente, no teológicamente, magisterialmente revolucionario. De hecho, seguimos dando pasos para adelante y para atrás con esto. Seguimos dando pasos para adelante y para atrás. Y ahí, ahora León XIV lo retoma. La intervención de León XIV es para leer. Y luego Ratzinger. O sea, Ratzinger es su amigo. Su amigo, o sea, él, cuando tiene una duda, dice, joder, me he pasado. Me he pasado. Escribe. O va a verle, dice, misterio y signo coinciden. O sea, como Giussani desarrolla todo lo que significa la sacramentalidad, pero en vez de con la fórmula clásica, carismáticamente, existencialmente. Si la salvación de Cristo se te da a través de los sacramentos, es decir, de una materia sensible, eso significa que la relación que yo tengo con Dios se produce a través del signo, del sacramento, y que misterio y signo coinciden. No es que Dios sea lo que está en el signo, pero yo solo puedo tener relación con Dios a través de la realidad o a través del gesto sacramental. No me quiero meter en esto porque yo de esto entiendo poco, pero tiene un valor existencial brutal. Se asusta él de sí mismo y dice, ¡guau! A ver si me he equivocado. Y va y se lo pregunta a Ratzinger. Y luego Ratzinger celebra, ahí estaba yo, por casualidad, celebra... ¿Estabas ahí? Sí, yo no iba a ir, no iba a entrar en la iglesia, pero bueno, culebré un poco y ahí tuve un amigo que me metió. Y Ratzinger, en una homilía formidable, sin un papel, explica la vida de Giussani de una manera apasionante. Y de hecho, cuando uno lee muchos textos de Ratzinger, por ejemplo, en esto del acontecimiento, o sea, la primera encíclica de Ratzinger recoge lo que los dos amigos han estado... Se nota la inspiración. han trabajado juntos, sí. han hablado juntos, bueno, habría muchas más cosas que decir, pero... Y una última cuestión y acabo. Que sí que me gustaba, quería acabar así, porque creo que es interesante por acabar, ¿no? Giussani es una persona enferma durante muchos años. Mucho tiempo. De muchas enfermedades. De muchas enfermedades. Y me parece un punto el cómo vive y cómo sufre la enfermedad. La relación con la enfermedad, hasta sus últimos días, ¿no? Esto es fundamental. A mí me ha llegado eso, ¿no? Esto es fundamental porque él es un chico con mala salud. De casa no iba estropeado, pero el seminario, sobre todo los primeros años de cura, tienen muy mala vida. Porque ahí hacía un frío de demonio. Luego estamos hablando de la posguerra, que se come muy mal. Él habla poco de eso, pero él vive con gran pobreza. Muy austero, sí. No, austeridad no, bueno, pobreza. O sea, se lo encuentra uno en el Duomo de Milán comiéndose dos castañas y le dicen, ¿qué está cenando? O sea, y entonces los primeros años él se ordena y tiene que estar casi 3 años en una casa de reposo. Y eso de la enfermedad de sus primeros años de salud, él iba a comerse el mundo y se tiene que pasar 2 años. Para mí esa época de Giussani, yo alguna pequeña enfermedad que he pasado, ha sido una cosa que me ha acompañado muchísimo, porque esta vida que estalla y a la vez lo que todos hemos vivido, o sea, el que la vida de pronto se vuelve limitada
y que tú no dispones de tus energías, no dispones de tu energía, eso es una cosa sorprendente. Como él, para él eso también es una ocasión de crecimiento y de relación con... O sea, él es un enamorado de Cristo, o sea, cómo la relación se estrecha. Y luego el último periodo de su vida, a mí me parece que es un periodo apasionante, porque es el periodo de un hombre absolutamente enfermo, que no deja de ser, o sea, que todo se convierte en relación con Dios, con el misterio, todo, todo. Y luego todo se convierte en desarrollo de humanidad, o sea, se despierta, o sea, no duerme, y le dices al enfermero, vamos a echar una partida de cartas, venga, vamos a echar una partida de cartas. O le dice al enfermero, oye, vamos a ir al aperitivo. Entonces se va, o llévame a la pista de aviones porque había unos cazas y el día que está bien quiere ir a verse los cazas. O llega alguien, estaba ya muy malito, y llega alguien y le dice, cuéntame qué le pasa a tu hijo. Como una sed de vida que la enfermedad nos limita y que la enfermedad se convierte en una relación intensa de obediencia y de pelearse. Pelearse en el sentido de él pide la curación siempre, siempre. O sea, no es un resignado. A mí me parece que, vamos, has tenido una gran inteligencia en todas las preguntas y en esta última de acabar, acabar en el punto de la enfermedad me parece que es una cosa... Desde luego me ha sorprendido. Te sabes el libro mejor que yo, bueno, Juan. No sé, me lo he empollado. Nada, acabar. Don Giussani, el ímpetu de una vida. A mí me parece que el título está también bien escogido, ¿no? Ese inmenso, es una persona inmensa, apasionada, torrencial. Bueno, pues yo creo que está bien recogido, ¿no? El ímpetu de una vida. Yo creo que Fernando lo ha explicado perfectamente. O sea que yo le agradezco y es que ricasco también. No sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta o... Pues... Gracias, Juan. Muchas gracias a todos. He de decir que pocos me han leído con tanta precisión como Juan, ¿eh? Pocos me han leído, cuando lo digo, muchos que incluso conocían a Giussani no me han leído con tanta precisión como Juan y tanta pasión. Gracias. A la grabación.